Señores, estamos en línea con el doctor Julio Salomé. Vamos a entrar en contacto con él. El doctor Julio Salomé es abogado del congresista Edwin Donaire, del general Edwin Donaire, quien hasta ahora está teniendo una especie de encubrimiento que muy pocos especialistas entienden por qué, aparte de un término político, por supuesto, o de un voto. Ayer temprano en la mañana se los decíamos, qué puede significar un voto, o de repente conoce a alguien, porque el señor Donaire dijo, caigo yo y ruedan varios cabezas, ¿no? Entonces algo debe saber, nos imaginamos. Pero el tema está en que no hay una justificación real para muchos especialistas, incluyendo al propio presidente del Poder Judicial, para que el señor Edwin Donaire, general del Ejército en situación de retiro, no esté cumpliendo con la prisión que en la primera instancia se le ha determinado, más de 5 años de prisión efectiva. Nos gustaría entender cómo alguien que ha vestido el uniforme del ejército, o alguien que siempre se ha dicho ser pues un cholo recio, con valores, con honor, haber luchado contra el terrorismo y demás, hoy se esconde literalmente bajo las faldas del Congreso de la República. De verdad que quisiéramos entender eso, pero entiendo que el señor Edwin Donaire no da declaraciones, así que estamos ya en contacto con don Julio Salomé. Él es abogado de Edwin Donaire. Doctor Salomé, bienvenido, buenos días. Buenos días, don José, ¿qué tal? Qué gusto escucharle. El gusto es mío. Doctor, nosotros todavía estamos sorprendidos. El doctor Edwin Donaire en algún momento le ha dicho que se va a someter a la decisión de la primera instancia, va a cumplir con esta condena que la verdad no entendemos por qué el Congreso todavía apaña. Bueno, en rigor la condena no se está cumpliendo porque es una condena de primera instancia y a cualquier persona le corresponde el derecho a la presunción de inocencia, y en esa medida estamos esperando una decisión definitiva. Usted ha utilizado una palabra interesante, mi estimado doctor Salomé, sí, que es a cualquier persona. Lo que pasa es que el señor... ¿A cualquier persona? Sí, usted acaba de decir, a cualquier persona le corresponde el derecho de inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, pero nos gustaría que a cualquier persona se nos trate igual. Yo le apuesto que si yo tendría la condena del señor o cualquiera de aquí, estaríamos cumpliéndola porque así dice la ley. El señor se está encubriendo en una inmunidad que no le corresponde. En realidad ahí hay una discrepancia, tengo una discrepancia con usted que les pongo muy brevemente y espero de forma clara. Lo que sucede es que en efecto esa regulación a la que usted hace alusión, esa ley, es del año 1940, cuando la Constitución ni del 93 ni del 79 existía. Pero sí, hoy que existe esta Constitución del 93, la Constitución del 93 recoge la presunción de inocencia y por tanto hay una incompatibilidad entre esa ley que en efecto está vigente y la Constitución. Y entonces cuando hay una incompatibilidad se resuelve a favor de la Constitución. Ahora, en efecto usted dice un buen tema. ¿Y qué pasa con el ciudadano de a pie? Pues yo creo que al ciudadano de a pie se le está tratando inconstitucionalmente a tantas personas que están privadas de su libertad y que después de 4 o 5 años alegremente se las suelta, se las libera y dicen, bueno, acá no pasó nada, te vas a tu casa porque has sido absuelto. ¿Por qué inconstitucionalmente, doctor Salomé? ¿Por qué inconstitucionalmente? Porque la presunción de inocencia solo termina cuando hay una condena definitiva, cuando hay una condena firme, cuando hay una condena que en un proceso en el que ya no quepa ningún recurso dentro del proceso. Bien, cuando ya no hay un recurso, entonces ya la presunción de inocencia ha sido limitada, delimitada, explícita. Pero entonces, ¿cuál es la razón de ser de la primera instancia? Pues es una decisión que puede ser revisada, por eso que también tenemos otro derecho fundamental, que es el derecho a la segunda instancia, el derecho a la pluralidad de instancias, la cual también se estaría vulnerando en efecto, como ya usted me parece que lo ha advertido, en este caso concreto. Pero hay un tema adicional, sí, para también hablar del tema de igualdad, que usted hacía muy bien referencia. En el código de del 2004, que es el código que está vigente en la mayoría de ciudades, salvo en Lima, sí, que en Lima solamente está vigencia para temas de corrupción. Que en este caso no le rige al congresista Donaire. No le rige, pero mire, hagamos la comparación a la luz del principio de igualdad. En el código del 2004 no hay esta ejecución provisional. Por el contrario, se espera que haya una sentencia definitiva y recién se le ejecuta la condena. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque usted dirá, pero imaginemos en un caso, y evidentemente no es descabellado,
en el que yo condeno a una persona a 30 años, a 25 años o por un hecho gravísimo a la luz del nuevo código y le digo, bueno, vete a tu casa a esperar. Evidentemente la persona se va a fugar. En ese caso, ¿qué dice el Código Procesal Penal del 2004? Dice, díctale prisión preventiva, pero no le ejecutas la condena, porque ejecutarle la condena es tratarlo como culpable. Correcto, entonces hay una medida absolutamente distinta. Pero doctor Salomé, al congresista, doctor Salomé, dos cosas ahí interesantes. La primera es que, por supuesto, de repente al señor Donaire y a usted le hubiera gustado que el señor esté siendo investigado y el proceso sea correspondiente a esta ley de 2000, pero no es la anterior, ¿no es cierto? A no ser que me equivoque, usted corríjame. Y en segundo lugar... No, es con la ley anterior. Ok, entonces eso no se produce, mi estimado doctor, y cuando la ley nos dice los peruanos de buena fe debemos cumplir lo que la ley dice A y nosotros lo que creemos que debería de ser según otra opción que no es la mía. Y la Constitución, si nos dice también un mandato, no lo observamos porque es una persona adversa a nosotros o porque no despierta mucha simpatía. No, o sea, la Constitución también debe aplicarse. No, claro, al contrario, el general Donaire es una persona muy simpática, pero eso no lo exime de la ley. Pero por eso, no lo exime de la ley, pero tampoco lo exime de la Constitución. Y aquí hay un conflicto de carácter constitucional. Se llama control constitucional. Cuando una ley no es coherente con la Constitución, entonces, ¿qué prefieres, la Constitución o la ley? Pero ¿en qué aspecto en el tema del señor Donaire no está de acuerdo a la Constitución la condena dada y que lo hayan encontrado responsable de un robo de combustible? En el aspecto en el que se ejecuta una decisión de primera instancia que no es firme, y al ejecutarlo se le trata como culpable cuando en realidad la segunda instancia todavía puede revertir esa decisión. Esa es la incompatibilidad. Y por eso le he explicado también cuál es la diferencia en el tratamiento que se le da a las personas condenadas en primera instancia en el nuevo código. ¿En qué parte de la Constitución? Pero es un tratamiento, ojo, es un tratamiento mucho más constitucional, mucho más compatible con la Constitución. Recuérdenos, por favor, doctor Salomé, ¿en qué parte de la Constitución dice que quienes tienen una sentencia en primera instancia no deben cumplirla y que deben cumplirla recién en la segunda instancia? No dice eso, pues literalmente, la Constitución no describe caso por caso esa situación. No describe ningún caso la Constitución. Por eso, exacto. Entonces, lo que dice la Constitución en términos genéricos es presunción de inocencia. ¿Cuándo termina la presunción de inocencia? Cuando hay una sentencia definitiva. Ahora, la versión yo quisiera, como le digo, perdón, solamente para completar la idea, yo quisiera que se respete la voz de la Constitución, que es una voz sobria, es una voz ecuánime que te dice, no trates como culpable a una persona que después podría ser absuelto. Yo sé que en la sociedad actual lo primero que se piensa es dilapidar a una persona, y le apuesto que si de acá a unos 2, 3, 4 años que él purga prisión, lo absuelven, nadie diría una palabra. Está bien, pues, doctor, pero escucha, ya, ¿y qué hacemos? Pero no podemos basarnos en un supuesto, doctor Salomé. Usted me dice, ¿qué pasa si aquí resulta ser inocente? ¿Y qué pasa si no resulta ser inocente? Ya un juez ha dicho que no lo es. Cumplirá su condena. Pero no la cumple ni siquiera en primera instancia. Pero es que no hay por qué cumplirla en primera instancia porque es una decisión, una ley inconstitucional, lo vuelvo a explicar. Cuando haya una decisión firme, yo soy el primero en respaldar que las decisiones firmes son necesarias de ser cumplidas, pero no en primera instancia. Doctor Salomé, por favor, que no se debe pedir la dilapidación de una persona con una condena que podría ser errónea y que por eso precisamente la Constitución garantiza que hay una segunda instancia. Doctor Salomé, el propio presidente del Poder Judicial se ha referido al caso. Él mismo ha dicho, señores, aquí no se necesita una segunda instancia para que el señor cumpla su condena. O sea, estamos hablando de una persona que tiene dos características, doctor Salomé, que son importantes. La primera es que el señor ha sido general del ejército, ha tenido el honor de vestir un uniforme con estrellas en el hombro. O sea, el señor dice haber luchado contra el terrorismo y tener honor y valentía y no sé cuánto. Y además es un hombre que debería respetar la ley, porque es congresista de la República y debería dar el ejemplo. Nadie quiere dilapidar al señor Donaire. Yo le repito, el general Donaire, a quien he tenido el gusto de entrevistar en varias oportunidades, como persona me cae muy bien, es simpático, pero eso no le da el derecho a no respetar lo que dice el Poder Judicial.
Yo creo que le da el derecho, como a cualquier persona, de invocar sus garantías constitucionales. Bueno, entonces lo que dice el presidente del Poder Judicial, ¿cómo lo interpretamos? Yo creo que se tienen que acatar cuando son decisiones definitivas. El propio Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos pronunciamientos han dicho que solamente hay decisión firme cuando hay una condena definitiva. Y eso es lo que debe esperarse. Nadie pide otra cosa. No sé por qué se pide tanta la ejecución de la condena y nadie se ha preguntado, ¿y en cuánto tiempo habrá una condena firme? Lo que se pide, ¿Por qué no se hace esa sencilla pregunta? Doctor Salomé, lo que se pide es respeto a la ley. Eso es todo. No, acá no se trata si es Edwin Donaire, Juan Pérez, Pepe Rocha, Arturo Vidal. No. Lo que se pide es el respeto de la ley. Y que no te escudes en el Congreso de la República. Eso es lo que se pide. La gente, usted debe recordar una frase muy antigua que es de Otorongo no come Otorongo, y la gente está aburrida de eso, ¿no? Me parece una frase infeliz y equivocada en este caso, pero lamentablemente no puedo cambiar la opinión de las personas. Yo además no soy político, lo que estoy haciendo es una defensa absolutamente legal, ¿no? Legal, arreglada a la Constitución, y la Constitución tiene un consejo que te dice no consideres culpable a una persona que todavía no tiene una decisión definitiva. Cuando esa decisión sea definitiva, pues, que le caiga todo el peso de la ley, ¿no? Pero si esa condena no es definitiva, más temprano que tarde podría ser absuelto. Y claro, insisto, nadie se ha preguntado, ¿y cuánto tiempo falta para una condena definitiva? ¿Por qué no nos desesperamos tanto? ¿Cuánto falta, doctor? Falta un par de meses. O sea, de acá estamos hablando de abril. Ya está en la Corte Suprema, sí. O sea, preferimos dilapidar a una persona y decir, no, que vaya a la cárcel, ya está en la cárcel. Y nadie se pregunta cuándo tendrían una decisión definitiva. Okay, y esos 2 meses que pasaría eventualmente en la cárcel, ¿quién se los devuelve al final? Bueno, ¿quién se los devuelve si resulta inocente, no? Algún periodista me dijo, no, pero que cobre una indemnización. Y el dinero no eso no. O sea, yo creo que es una respuesta equivocada. Un día en la cárcel es un hecho irresarcible. Sin duda, ¿no? Sin duda. Por eso la Constitución te dice, oye, no trates como culpable a una persona que podría ser inocente. Y por eso la Corte Suprema eliminó esa legislación que aplicaba a un ministro de este régimen, de presentar a las personas como culpables cuando en realidad no había habido ni siquiera un proceso. Por eso es que la Corte Interamericana le dijo, no trates a Lori Berenson como culpable con una condena de primera instancia. Por eso es que preferimos esperar una decisión definitiva, porque en el caso Canes versus Paraguay también la Corte Interamericana señaló que debería haber una condena definitiva. Muy bien, doctor Salomé, le agradezco mucho. Ha sido usted muy amable en atendernos. Le agradezco muchísimo a usted por su paciencia y por su tiempo, y un saludo para todos sus radioyentes. Muchas gracias. El doctor Salomé, que es abogado del congresista Edwin Donaire, nos atendió. Vamos al